Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que están conectados y a los que están en la sala. Hoy estamos desde Paysandú, en un hecho excepcional. Creo que no había habido clases de esta materia. Hubo alguna, capaz que hubo alguna y yo no conozco, pero mía por lo menos es la primera. Así que, bueno, mi nombre es Andrés Di Paolo y soy el responsable del grupo de Histología y Embriología acá en el CENUR, tanto de la gente que trabaja en Paysandú como en Salto. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre las características de la neuroglía y también de la matriz extracelular del tejido nervioso, que es algo que es bastante novedoso en el tema del sistema nervioso. Bueno, entonces, para empezar, tenemos lo que es vamos a poner un puntero o algo del estilo. Creo que es ahí. Tenemos lo que es la neuroglía del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que tiene diferentes tipos celulares, y vamos a hablar también de cuáles son y de sus funciones generales. Acá hay un esquema, un dibujo, digamos, donde tenemos las neuronas. Ustedes la clase pasada vieron neuronas, ¿no? Eh, Vieron todo lo que es la sinapsis, pero todo a nivel neuronal, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en el sistema nervioso, si bien las neuronas muchas veces son las células a las cuales se les da muchísima importancia. Se ha visto y se ha comprobado que son igualmente importantes todas las células que están alrededor, porque no solamente le dan una función de sostén, que es la que se había inicialmente considerado como relevante o a nivel trófico, sino que también hay todas unas cascadas de señalización y eventos entre las neuronas y la neuroglía que son fundamentales. ¿Tá? A nivel del sistema nervioso central, tenemos los oligodendrocitos, la microglía y los astrocitos. Y en el sistema nervioso periférico tenemos otros tipos de células, que son las células de Schwann y las células satélite. Las vamos a ir viendo todas, aunque la célula de Schwann le vamos a dar más importancia en el teórico que viene del viernes. Bueno, acá de vuelta hay un cuadro donde podemos ver los distintos tipos celulares y algunas de las funciones generales que tienen. Normalmente se considera que los oligodendrocitos, los astrocitos y las células ependimales son la macroglía, y después está la microglía, son otro tipo celular del cual también vamos a hablar. Y acá se especifican algunas de las funciones que tienen, que después lo pueden ver con detenimiento en su casa, pero lo vamos a ir viendo ahora a continuación. En lo que refiere a los orígenes embrionarios, ¿se acuerdan de qué es esto? Los que están acá o los del Zoom, ¿alguien quiere decir algo de esto? ¿Se acuerdan del semestre pasado? Sí, pero ¿qué es esta esquemita que estamos viendo acá? Este tubo que está acá. El tubo neural. Y acá es donde se van a desarrollar muchas de las estructuras que van a dar lugar a lo que es el tejido nervioso. ¿Tá? Entonces, por un lado teníamos el tubo neural y por otro lado teníamos la cresta neural. ¿Tá? Entonces, la cresta neural va a haber un montón de células que van a empezar a migrar y a diferenciarse y van a formar algunos tipos celulares, y del tubo neural se van a formar otros. Entonces, de lo que es el tubo neural, a partir del epitelio del tubo neural se van a formar los oligodendrocitos, se van a formar las células ependimales y los astrocitos. Y a partir de las células de la cresta neural se van a formar las células satélite y las células de Schwann, a partir de la migración de uno de estos tipos celulares de acá. Y en un origen totalmente distinto, a partir del saco vitelino, a partir de las células precursoras eritromieloides, en una determinada fase un poco más avanzada del desarrollo embrionario, se van a formar en la microglía embrionaria, y a los pocos días del nacimiento del organismo se va a formar lo que es la microglía. ¿No? Entonces la microglía tiene un origen distinto, que no es el que estábamos describiendo acá, sino que es a partir del mesodermo y a partir de células del saco vitelino que migran hacia el sistema nervioso hacia la mitad de la gestación. ¿No? Entonces tenemos diferentes orígenes embrionarios según el tipo celular del cual estemos hablando. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces acá podemos ver algunas imágenes de algunas de las funciones clásicas de la neuroglía. ¿Ah? Ahí estoy como rebotando, ¿puede ser? A ver.
Perdón, Ok, ahí estamos bien. que tenía una consulta. Apague, bajen el sonido cuando van a hacer la consulta porque si no acople. Escucho si alguien tiene una consulta. Hola, es Sí. lo que te quería consultar. Entonces, ¿la microglía es la única que se origina del mesodermo? ¿Todas las Sí, demás se originan del ecto? sí, la microglía es la única que se origina, tiene origen mesodérmico. Sí, Ok, ¿no? gracias. De nada. Bueno, entonces acá podemos ver un esquema a nivel de lo que es el sistema nervioso central, que está tupido de células, digamos, ¿no? Y unas que cumplen una función muy importante es a nivel de lo que son los astrocitos, ahora lo vamos a ver en detalle, pero acá estamos hablando como funciones generales de la neuroglía y después las desglosamos, ¿está? Entonces, una de esas funciones son aislar, proteger y dar sostén a las neuronas, lo cual es evidente en el sistema nervioso central, cuando uno va a mirarlas está tapeado de células de la neuroglía. A nivel de lo que es el periférico, es la síntesis de la vaina de mielina a partir de las células de Schwann. Forman vainas de mielina envolventes a lo largo de distintos segmentos del axón. Este, Después vamos a hablar de eso también. Tienen funciones de defensa contra patógenos y activación en procesos de degeneración y regeneración. Ahí la microglía juega un rol muy importante, pero también hay otros tipos celulares como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central o la célula de Schwann en el periférico cumplen funciones para permitir lograr una mínima capacidad de regeneración en el tejido adulto, la cual es mayor en tejidos embrionarios y también durante los procesos de degeneración. Y ahí podemos ver cómo en diferentes tipos de enfermedades, aquí se describen algunas, solamente a modo de ejemplo, no nos vamos a detener en eso, pero empiezan a haber fenómenos de degeneración que normalmente se detectan por sintomatologías en el paciente debido a problemas del funcionamiento de las neuronas, pero no siempre son solamente a nivel neuronal, sino que también son por procesos asociados a mal funcionamiento de la neuroglía. ¿Tá? Y también, sobre todo a nivel de los astrocitos, que es lo que vamos a ver a continuación, tiene una función que es trófica, de hacer las células que están en contacto con los vasos sanguíneos y con las neuronas para darle una función trófica, además de sostén. También tiene una función en lo que es la barrera hematoencefálica, que la vamos a ver ahora más adelante, y también a nivel de lo que es la sinapsis, donde el modelo bipartita de la sinapsis, o sea, considerando la pre y la postsinapsis, se ha ido yendo y se ha ido siendo cada vez más complejo, ¿tá? Y también lo vamos a ver a continuación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, vieron sinapsis la clase pasada, ¿no? ¿Solo la vieron a nivel neuronal o cómo la vieron? Se habló de sinapsis bipartita, tripartita, tetrapartita, ¿cómo se habló? Ajá. ¿Y el Se habló otro? de los tipos de sinapsis, tipo uno y tipo 2. Hubo un esquema ahí de, digamos, sinapsis en serie, glomerular y no me acuerdo la otra, y Están hablando recíproca de creo que los... era. Ok, perfecto. No, pues justo había una compañera acá hablando, y claro, eh, el error mío es que acá hay otro micrófono, ¿no? Hola, hola. ¿Se escucha ahí mi voz? Entonces, si vos podés, te doy este micrófono y cada vez que hable alguien le das el micrófono y no se inhiban porque es lo mismo. Ok. Pero básicamente lo que decía la compañera, lo voy a repetir y que también lo estaba diciendo el compañero del Zoom, es que vieron sinapsis a nivel de la neurona, ¿verdad? Y vieron cómo es la transmisión a nivel, hablaban de los neurotransmisores, todas esas cosas, y sobre todo centrado en lo que es la sinapsis química, ¿tá? Pero vamos a ver hoy que esa sinapsis que tradicionalmente se consideró bipartita tiene un rol muy importante también a nivel de lo que es la participación del astrocito, ¿tá? Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, esto nada más para mencionarlo. Hay una diferencia clave en lo que es la respuesta inmunitaria del sistema nervioso central y del periférico, ya que en la microglía, en el sistema nervioso central, está como en constante proceso de vigilancia, o sea, está como inactiva hasta que se dan cascadas de señalización que la activan, y eso hace que la microglía se active y estos son los genes que están involucrados, que no son de relevantes mencionarlos ahora, pero lo que hace es activarse y empezar a cumplir las funciones que vamos a ver más adelante asociadas a la respuesta inmunitaria.
pero en el sistema nervioso periférico no es así, no hay microglía, sino que es directamente macrófagos periféricos, que se diferencian a partir de monocitos, ¿tá? En el proceso clásico para formar macrófagos. Esos macrófagos están presentes en el tejido nervioso periférico y vendrían a cumplir las funciones similares a las de microglía, pero no hay microglía propiamente dicha, ¿no? Y acá yo les dejo un cuadrito para que lo repasen después cuando tengan la presentación a mano, ¿no? Eh, bueno, y acá de vuelta lo mismo. Esto es un esquema donde podemos ver que la neuroglía, o sea, ¿por qué les pongo esquemas una y otra vez? La idea de los esquemas es que vean que la neuroglía no tiene únicamente una función de sostén, ya tiene un rol fisiológico muy importante en lo que es el sistema nervioso. Cuando uno habla ahora de tejido nervioso, no debería centrarse únicamente en la neurona, sino considerarla como un todo con el tejido de la neuroglía. ¿Tá? Este, entonces, esas son consideraciones que hay que llevar. El mensaje que hay que llevarse hoy está directamente asociado con eso. ¿Tá? Entonces, y bueno, y en resumen, como venía diciendo en los esquemas, las funciones generales de la glía van a ser mecánicas, ¿no? Que son una red de sostén alrededor de los somas y las prolongaciones neuronales, trófica, también controlando los niveles extracelulares de metabolitos. Entonces, imagínense que la neurona precisa recibir todos esos metabolitos a partir de otras células que se los liberen al medio extracelular, digamos. Entonces, ahí los astrocitos cumplen un rol clave. También aíslan y protegen a las neuronas. Porque capaz que ustedes como, no sé, capaz que se imaginan el tejido nervioso como las neuronas sueltas ahí, digamos, y no es así. O sea, en realidad está todo rodeado de neuroglía por todas partes. ¿Tá? Este, también sintetizan la vaina de mielina que recubre los axones, eliminan células muertas, protegen frente a patógenos y en procesos de degeneración y regeneración. ¿No? Y ahí hay un cuadro que lo va a resumir y va a hablar de todo, de lo que estuvimos mencionando anteriormente y de lo que vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces, esto saben lo que es, ¿no? Lo que estoy mostrando acá. ¿Qué es esto? La médula, ¿no? Yo lo puse de ejemplo para poder ver la diferenciación de dónde están estas células a nivel de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cuál es la sustancia gris acá? ¿Es esta o esta? Esta, la que forma como una H, digamos, por decirlo de una manera. Y después tenemos la sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris, ¿por qué es gris? De vuelta, si lo escuchan los amigos de Montevideo y de Salto, tiene un botoncito ahí. porque contiene principalmente los somas neuronales. Ok. Contiene los somas neuronales en gran cantidad, ¿tá? Está la parte del neuropilio, que es donde está el gran número de sinapsis, y también hay, entonces ahí lo que yo les quería mencionar es estos astrocitos, ¿no? Los astrocitos protoplasmáticos. ¿Ustedes saben dónde están? La sustancia gris. Perfecto. ¿Y los fibrosos? La sustancia blanca, muy bien. ¿Y los oligodendrocitos? Están en ambos. Bueno, ahí estaba la microglía. Ya les saqué el chiste, ¿tá? Y ahí están los oligodendrocitos, que estaban en la sustancia blanca y en menor proporción en la sustancia gris. O sea, están en ambos lados, ¿está? Pero, este, ¿cómo se dice? Me trabé un poco. Ah, sí. Hay mayor cantidad en la sustancia blanca porque están cumpliendo esa función de envoltura de lo que son las fibras, ¿no? De los axones. Pero también están presentes en la sustancia gris, ¿no? Y después las células ependimales, ¿estas las conocen? No, no. ¿Alguien del Zoom sabe dónde estarían acá en este dibujo? Están solo en un lugar. Bueno, no importa. Eh, Acá tenemos este canal donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el canal del epéndimo, y rodeando ese canal están las células ependimales, ¿no? Después en lo que es el cerebro, ¿no? En la médula espinal, tienen otra distribución. Bueno, y acá vamos a ver un poco cómo se visualizan histológicamente, ¿no? Entonces, estas técnicas que tenemos acá, con hematoxina y eosina, acá tendríamos la luz del epéndimo, ¿tá? Y acá tendríamos los ependimocitos. Acá tenemos un astrocito, eh,
por inmunohistoquímica. A esta altura ya habían visto los distintos métodos de tinción y qué significa una inmunohistoquímica, para repasar un poco. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿El micrófono? Utiliza un anti, se utiliza un anticuerpo Sí. que en este caso GFAP, sí. Ujú. Ahí va. Buenas, gracias. Entonces, en este caso, no sería fluorescente porque no estamos haciendo inmunofluorescencia, sería una enzima que se oxida, ¿tá? Y cuando se oxida libera ese color amarronado y ahí podemos ver dónde está esa proteína. Por ejemplo, en este caso, la GFAP es una proteína glial fibrilar, es un filamento intermedio que se expresa principalmente en los astrocitos, también están los oligodendrocitos, pero está en mucha cantidad en los astrocitos. Y entonces ahí nosotros podemos ver la morfología del astrocito y todas sus fibras, ¿tá? El astrocito tiene un soma que no es tan claro, pero sí se ven una gran cantidad de fibras extendidas a lo largo y muy ramificadas, ¿tá? Tiene unas ramificaciones muy claras. Después acá, por ejemplo, tenemos oligodendrocitos, ¿tá? Y acá tenemos microglía, que el tipo de ramificación de la microglía es bastante diferente a la de los astrocitos, además de que son más pequeñas, ¿tá? Son ramificaciones más bien este, como caprichosas, más azarosas, que pueden estar finas y después gruesas. En el caso de los astrocitos son como están llenos de estos filamentos intermedios que le dan como consistencia, son fibras más bien definidas. Bueno, esto de vuelta a esa idea, o sea, si miran esto, como que no daría mucha información, va todo para todos lados, pero justamente lo que pasa, la interacción de la neurona y la glia es lo que le confiere al tejido nervioso sus características específicas. Es como que todo se va señalizando para todos lados, ¿no? Entonces, la interacción entre la glia y la neurona va a ser clave para el funcionamiento normal del tejido nervioso o para la respuesta frente a problemas que puedan existir. En lo que son los astrocitos propiamente dichos, tienen un montón de funciones. Prácticamente, básicamente hacen todo, menos menos un impulso eléctrico. Básicamente pueden hacer prácticamente todo. Bueno, y mielinizar lo hacen las otras células, pero cumplen un montón de funciones, ¿tá? Entre ellas podemos destacar la regulación de la homeostasis por la liberación de potasio, la regulación del pH, controlar la concentración de metabolitos en el espacio extracelular, cumple funciones metabólicas, de recaptación y recambio de neurotransmisores. Eso es muy interesante y está asociado a lo que les decía de la sinapsis, que ahora lo voy a ver en una diapositiva siguiente, que es que tienen la capacidad de liberar gliotransmisores que van a influir en cómo la neurona libera sus propios neurotransmisores o incluso pueden tomar neurotransmisores del ambiente y llevárselos y modificar cómo es la descarga. Entonces eh, es tal el rol que un momento, ahora se habla de otro tipo de sinapsis, que no la voy a decir ahora para no quemar el final, pero cuando agregamos al astrocito en esta fórmula, se habla de una sinapsis tripartita en principio, porque el rol es tan importante, además de la pre y la possinapsis, que se empezó a hablar de sinapsis tripartita. También dan soporte estructural, le dan un aislamiento a la sinapsis. No es que las sinapsis están sueltas por ahí, sino que están siempre envueltas por los propios astrocitos. Forman una parte clave de la barrera hematoencefálica, la cual es clave para mantener al cerebro en su lugar aislado de lo que es eh, la parte de la sangre. Y también participan en procesos degenerativos. Si bien la microglía ahí juega un rol importante también, ellos también juegan un rol allí. Acá podemos ver distintos métodos de marcado de los astrocitos. Este, este tipo de astrocitos, ¿saben cuál es? ¿Saben si es fibroso o protoplasmático? Es protoplasmático, muy bien. ¿Y por qué? El micrófono, por favor. La vocera del grupo. tiene un soma muy grande con las ramificaciones como pequeñas, digamos. Ahí va.
Tiene como que sus fibras son más cortitas, digamos, y se le dice como que es un pompón, digamos, a veces, por el tipo de morfología como, con la que se ve con esta tinción. Y acá no es que haya una mancha negra literalmente, o sea, está el soma, pero las ramificaciones son tantas y estamos viendo todos los planos juntos por el tipo de imagen que es, pues una microscopía óptica, que la luz no puede atravesar eso y se ve negro, ¿tá? Después se pueden utilizar tinciones de carbonato de plata, que también se usan para marcar la microglía. Estas no se usan tanto hoy en día, pero, pero permiten igual marcar también a los astrocitos. Y después también tenemos técnicas de inmunocitoquímica, que ya hablamos de qué significa eso, y dependiendo de la proteína que utilicemos, cómo se van a marcar. La más famosa de todas es marcando con la GFAP, porque es una proteína que se expresa muchísimo, un filamento intermedio muy expresado en los astrocitos y prácticamente nada en las demás células, entonces se puede utilizar para este tipo de evidenciar este tipo de células. En los prácticos, vamos a poder ver a este tipo celular de esa forma. Bueno, entonces, de vuelta a lo mismo, acá la podemos tener con la tinción esta de Golgi, donde podemos ver mejor distribuidas sus fibras y respecto al soma, ¿tá? La GFAP, que ya la habíamos mencionado, y en lo que es el astrocito fibroso tiene muchas prolongaciones gruesas, muy ramificadas con alto contenido de GFAP, son como bien gruesitas, y el protoplasmático tiene menos prolongaciones, son más finas, ¿no? Bueno, y acá ¿qué significa esta sigla? Por las dudas, es la proteína asociada a la glía fibrilar o Glial Fibrilar Associated Protein, que es un tipo de filamento intermedio, ¿no? Em, bueno, de hecho el astrocito es tan importante que en el momento de la época de Cajal, ¿tá? Se le habló de que era el segundo elemento del tejido nervioso. A nivel de lo que es microscopía, por ejemplo, electrónica, ¿tá? Se habla de que tiene un núcleo ovalado irregular con cromatina dispersa y cromatina fina en la región central, ¿tá? El citoplasma es claro, con pocos organulos, organelos y con abundantes gliofibrillas que hacen referencia a a la presencia de la GFAP, lo cual le da una resistencia mecánica importante. Y dentro de sus prolongaciones pueden cumplir diferentes funciones, pueden llegar a los vasos sanguíneos formando lo que se llaman los pies astrocitarios perivasculares, lo cual es clave para las funciones tróficas. Pueden llegar hasta la superficie cerebral y formando lo que se llama la membrana glial limitante externa, la cual es clave para la barrera hematoencefálica, que es el glial limitans, y llegan a recubrir la estructura neuronal, incluyendo la sinapsis, y ahí es donde se habla localmente de la sinapsis tripartita. ¿Tá? Entonces, básicamente los astrocitos definen el escenario donde actúan las neuronas, no solo por dar un sostén, sino también por cumplir un rol funcional. ¿Tá? Acá, por ejemplo, podemos ver un esquema, un dibujo, donde acá hay una neurona, ¿tá? Acá hay un astrocito, y si se fijan, el astrocito está haciendo contacto a nivel de lo que son la parte de un segmento axonal, a nivel de lo que es el soma, y también, que es lo que está señalado en el recuadro, los pies astrocitarios vasculares, que son claves para las funciones tróficas. ¿Tá? Pues la neurona no se conecta directamente a los vasos sanguíneos, sino que ahí están cumpliendo ese rol los astrocitos. Acá me tomé la libertad de hacer un delineado para que se viera bien, ¿tá? De lo que sería el pie astrocitario acá. Y acá estamos viendo un capilar. Y a pesar de mi dibujo que es horrible, la idea era simplemente mostrar cómo es el núcleo de la célula, cómo tira un pie por acá y el pie envuelve al capilar, ¿tá? Literalmente, y está cumpliendo allí esa función asociada a la capacidad de hacer tareas tróficas. Acá se ve la membrana glial limitante externa, donde los pies astrocitarios recubren toda la pía madre del cerebro, ¿tá? Y eso da una interfaz entre las meninges y el espacio extracelular del tejido nervioso. Y eso es muy importante también para lo que es la barrera hematoencefálica. Y ahí se ve como un astrocito está como ingresando, acá, perdón, los astrocitos están
todos tirando parte de sus pies atrocitarios hacia la pía madre. Ajá. Bueno, y dentro de la familia astroglial, como se dice, están los que ya mencionamos, los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos, pero también hay otros tipos que son específicos de determinados tejidos, como son las glías de Bergman del cerebelo, los astrocitos velados, las células de Müller de la retina y la glía radial, que es muy importante durante el desarrollo. Este, Después, en los prácticos, vamos a ir viendo algunas de ellas a medida que vayamos viendo los distintos órganos del sistema nervioso. Bueno, acá de vuelta se ve un dibujo de un astrocito fibroso y si se fijan ahí se ve como, porque tiene esa morfología, digamos, está como, acá hay un montón de axones y está tirando todas sus fibras entre todos esos axones, ¿vieron? Entonces está como aprisionado ahí y está tirando sus pies hacia afuera. Y bueno, para que se imaginen un poco cuando uno ve esto, qué es lo que exactamente está pasando, digamos, ¿no? Porque acá en realidad está lleno de neuronas, pero no las estamos viendo por el tipo de tinción. Bueno, los atrocitos fibrosos y los protoplasmáticos comparten funciones, pero tienen funciones específicas según el lugar en el que se encuentran. Porque, vieron, si yo, por ejemplo, les pregunto qué función tiene un astrocito, como que tiene millones, digamos, ¿no? Pero dependiendo del lugar, el lugar que estemos estudiando, por ejemplo, si estamos estudiando la sustancia gris o la sustancia blanca, si bien van a estar cumpliendo las o dos, tres o cuatro funciones, por ejemplo, en lo que es un astrocito del sistema nervioso de la parte de la sustancia gris, por ejemplo, ¿tá? Acá, en lo que es el neuropilo, por ejemplo, eh, van a estar los atrocitos que son protoplasmáticos y van a estar mayormente asociados a la sinapsis. ¿Por qué? Porque, bueno, está lleno de sinapsis, entonces el astrocito va a estar cumpliendo una función clave allí. En cambio, en lo que es el sistema nervioso, este, en lo que es la sustancia blanca, va a estar mayormente asociado a los nodos de Ranvier. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísima mayor cantidad de fibras y va a estar asociado a esos lugares en forma local. Lo cual no quiere decir que acá no haya alguna sinapsis y también esté participando en eso, pero va a haber una predominancia de un tipo de función o de la otra según el lugar donde lo esté estudiando. Y eso es importante a la hora bueno, de analizar qué tipo de astrocito estoy buscando y qué función está cumpliendo en cada lugar. No sé si se entendió o fue un poco entreverado. ¿Se entendió? Bueno, básicamente es eso, como que cumplen todas las funciones, pero hay lugares donde va a estar predominantemente cumpliendo una función sobre la otra, ¿no? Bueno, y ahí de vuelta un esquema de uno protoplasmático y de cómo se vería su distribución a lo largo de los axones, ¿no? Y acá está el astrocito en pompón, ese que ya habíamos mencionado. Bueno, y ahí, acá por ejemplo podemos ver un astrocito, ¿está? No se ve fantástica la imagen, pero si se ven acá, se ven claramente la pre y la postsinapsis con la hendidura sináptica, ¿está? Acá hay otra, y acá hay otra, y si se fijan, nunca están sueltas esas sinapsis, están envueltas por el astrocito, ¿está? Entonces, es para reforzar esa idea de que la sinapsis no está sola, sino que está envuelta por los astrocitos. Y los astrocitos definen territorios. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que ocupan todos los resquicios del tejido nervioso, pero sin embargo, a pesar de estar ocupando todo, no están al azar. O sea, están cumpliendo funciones y no están solamente tapando agujeros de los lugares que quedan libres, sino que están cumpliendo funciones fisiológicas. Acá, por ejemplo, vemos un astrocito y parece que no hay nada, pero es por el tipo de tinción. Si yo hago una inmunofluorescencia, por ejemplo, y marco una neurona, voy a ver cómo también está todo rodeado de los atrocitos. O sea, perdón, estos son neuronas en rojo y en el lugar donde no había neurona hay un astrocito, ¿no? Como que nunca las neuronas están sueltas, ¿no? Y además no están caprichos, además de que no están caprichosamente en todas partes, sino que están cumpliendo funciones, forman como una red entre ellas, digamos. Tienen la capacidad de comunicarse entre sí a través de uniones gap entre los pies atrocitarios, y eso les permite pasarse información y censar el medio de las cosas que están pasando en el tejido nervioso. ¿Ah? Y esto, lo que les decía yo, un solo astrocito puede contactar con hasta 100.000 sinapsis, o sea, un número demencial, ¿tá? Y esa capacidad que tiene de recaptar neurotransmisores, de liberar neurotransmisores y de regular cómo es parte de lo que es el impulso nervioso, le da
el nombre de lo que se llama sinapsis tripartita, que ya se habla hace varias décadas sobre ello, porque si bien al principio se hablaba solo de la pre y la postsinapsis, cuando se agregó este otro elemento, se empezó a hablar de sinapsis tripartita. Y no es solo estructural, como les decía, puede liberar gliotransmisores y recaptar neurotransmisores. ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿O alguien tiene alguna duda de algo? No, ¿todo bien? Bueno. Bueno, eso sobre los astrocitos, ¿no? Podría hablar toda la vida de los astrocitos, porque tienen muchas cosas. Bueno, la microglía. Entonces, las microglías son células ramificadas también, que se encuentran distribuidas por la sustancia gris y la blanca del sistema nervioso central, no en el periférico, como mencioné antes. Tiene un núcleo ovalado y irregular, con cromatina densa, presencia reducida del citoplasma, con pocos organelos, a veces presentan lisosomas, dependiendo de si están activos o no, y sus prolongaciones se ramifican según diversos patrones en función de su localización y su estado de activación. ¿Se acuerdan de eso que les mencionaba, que la microglía está constantemente en estado de vigilia, digamos, en el sistema nervioso central? Em, por ejemplo, la sustancia gris, pero cuando está activa, ahí empieza a liberar ramificaciones y eso está asociado a su función, ¿no? Bueno, acá podemos ver algunos métodos de marcaje. Este es un método clásico que ahora se usan más estos, pero sigue existiendo, que es la técnica con carbonato de plata, se llama de Río Ortega, por el que la diseñó, que no solamente tiñe microglía, pero tiñe preferencialmente la microglía sobre los oligodendrocitos y otros tipos celulares y permite ver y delinear muy bien la morfología de las ramificaciones y del soma y de la célula en general. Bueno, y después esto que está acá son, bueno, esto es una microscopía electrónica de transmisión para que vean cómo es el núcleo y el citoplasma claro. Y estas NDPasa y la OX42 son marcadores que están expresándose en las microglías y nos permiten también diferenciarlas de los otros tipos celulares, ¿está? Por inmunohistoquímica. Y acá, bueno, más de eso, ¿no? Acá, por ejemplo, es con inmunofluorescencia y, este, y acá por una inmunistoquímica y acá por carbonato de plata, por la tinción de Río Ortega. Si se fijan, en este tipo de tinción se ven muy bien las ramificaciones, ¿no? En detalle. Bueno, y acá hay un resumen de eso. También se pueden utilizar anticuerpos contra antígenos de monocitos o macrófagos, como es la lectina de tomate, por ejemplo, que son proteínas que están expresadas abundante en las microglías, y entonces de esa manera se pueden hacer incluso tinciones in vivo. ¿Ustedes cómo se imaginan que es un macrófago tipo in vivo? Imagínense, ahora cierren los ojos, imaginen su cerebro, ¿cómo estaría bien una microglía? ¿Estaría quieta ahí? ¿Estaría moviéndose? ¿Se estaría moviendo? Ahí va. Sí, la verdad que sí, son células que son muy activas, ¿tá? Están como sensando todo el tiempo. Y acá hay algunos videitos de eso. No sé si funcionarán o no. Claro, lo que pasa es que el Zoom siempre te elimina las cosas, ¿no? Pero bueno, este funcionó porque era un GIF. Bueno, acá por ejemplo. Todos los demás se están moviendo, créanme, no voy a salir del Zoom porque no vale la pena, después lo ven en sus casas, pero acá, por ejemplo, se veían espinas dendríticas y la microglía tiene la capacidad de ir hacia las espinas dendríticas y comérselas literalmente, por ejemplo, o sea que pueden regular la plasticidad. También acá estaban en estado de activación y pueden ver después, son inmunofluorescencias, pueden ver las ramificaciones van variando. Y en esta que está acá, que es la única que sobrevivió por ser un GIF, acá ven una situación normal donde están las microglías poco activas y acá una situación acelerada en el tiempo, ¿no? Donde hay acá un foco inflamatorio, que es esto que se ve rojo, y cómo se están yendo las ramificaciones para ahí bueno, cumplir funciones contra patógenos o asociadas al proceso inflamatorio, ¿no? Bien, entonces bueno, eso es para que vean que la microglía es un elemento que es muy dinámico en el tejido nervioso, como todas las funciones, pero esta en particular tiene una capacidad muy grande de movimiento. Hay un montón de funciones que no le voy a entrar en el detalle ahora, pero después la pueden leer, pero
Bueno, regulan los metabolitos extracelulares, controlan el establecimiento y mantenimiento de sinapsis, son inmunorreguladoras, presentadoras de antígeno, pueden expresar el complejo de MHC2 y regular un poco lo que es la función inmunológica. Controlan lo que es la diferenciación y la proliferación de astrocitos, de oligos y neuronas. Este, y pueden tener capacidades, ¿cómo se dice?, fagocitarias o también producir citotóxicos al estilo de los, por eso se habla de macrófagos cerebrales, digamos, ¿no? Como que estarían cumpliendo esa función. Bueno, y ahí, en función de la función que estén cumpliendo, la microglía se pueden distinguir distintos tipos, clasificarlo de distintas formas. Tenemos la microglía ramificada o quiescente, que es la que cumple esa función que yo mencionaba hoy, de centinela, sensando el medio en forma constante, no muy ramificada, bueno, está muy activa. Después está lo que se llama la ameboide, que es típica del estado embrionario o cuando hay un proceso de lesión. Y después está la activa o reactiva, que es cuando está en respuesta a la infección, ahí la ven superactivada, y que empiezan a cumplir funciones contra la presencia de patógenos y a expresar el complejo del MHC2 para activar la cascada inmunitaria, al estilo de los macrófagos. Bueno, ahora vamos a pasar, no sé si alguien quiere preguntar algo de esto. ¿Algo? No, ¿todo bien? En el Zoom, ¿todo bien? No sé, Ernesto, si hay, yo no veo el chat, pero si alguien preguntó algo también, No, no, yo o te lo dejamos aviso. para el final, no sé. Por ahora estoy tranquilo. Ok, bueno, cualquier cosa me interrumpen. Porque de tiempo estamos bien. A ver, sí, estamos bien. Bueno, entonces, la microglía, no, la microglía no, la oligodendrocitos, está. Entonces, los oligodendrocitos son células pequeñas con pocas prolongaciones que parten del soma, ¿está? Eso es importante, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se imaginan que son las prolongaciones de los oligodendrocitos? Acá lo dice escrito, pero bueno, para darle un poco de emoción. Porque si ustedes la ven, pareciera que tiene tipo que tiene un montón de ramificaciones, ¿vieron? Pero en realidad, desde el soma parten pocas y después esas pocas se ramifican, ¿tá? Esa es la característica que tienen. ¿Qué es eso que dice acá? Se encuentran en la sustancia gris conjuntamente con los somas neuronales y también forman agrupaciones en hileras en la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque están formando la vaina de mielina. ¿Tá? Por eso va a haber gran cantidad allí o van a estar muy distribuidos. Luego que parten del soma, esas ramificaciones iniciales o brazos, digamos, de los oligos se ramifican mucho y en forma variable. Tiene un núcleo redondo con cromatina densa, poco citoplasma y las prolongaciones se bifurcan siguiendo el transcurso de las fibras, ¿no? En cuanto a sus funciones, también cumplen muchas funciones, ¿está? Están asociadas a la formación y mantenimiento de las vainas de mielina de los axones y cada oligodendrocito, a pesar de que cuando yo lo miro por microscopía óptica puedo ver las ramificaciones iniciales que salen del soma y contarlas, pueden ser pocas. Como esas después se ramifican, al final pueden intervenir en la mielinización de entre 10 y 50 axones, que para hacer una célula sola es bastante, ¿no? Y pueden formar varios segmentos de la vaina de mielina, tanto de una misma como de varias neuronas. A pesar de que los astrocitos son los estrellas para el soporte nutricional, ellos también pueden cumplir roles en ese proceso y son fuente de factores tróficos también. Liberan este NGF que es clave para el crecimiento y mantenimiento neuronal. Bueno, y acá hay un dato importante. Si bien en la otra clase vamos a hablar más específicamente del sistema nervioso periférico y del nervio y de la célula de Schwann, ¿tá? este, Son distintos cómo cumplen esa función de mielinización, que acá se ve en este esquema. Esto es un oligodendrocito del sistema nervioso central, y si se fijan, acá hay un axón, ¿tá? Y el oligo puede tirar sus brazos, digamos, y este, rodear distintos segmentos de una misma neurona. Acá no se ve de una misma neurona, pero imagínense que podía tirar uno para acá y estar inervando esta misma neurona u otras neuronas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije entre 10 y 50 axones de una neurona o de distintas neuronas? Y en el sistema nervioso periférico es bien distinto. Una célula de Schwann envuelve una parte de un segmento del axón. Después está el nodo de Rambier, donde no hay mielina
y después sigue otra célula de Schwann que está envolviendo otro segmento y así sucesivamente. Entonces, es bien distinto cómo hacen el proceso de envolver el axón para formar la vaina de mielina, un tipo celular y el otro, ¿no? Bueno, para lo que es el marcaje de los oligodendrocitos, eh, siempre podemos usar la vieja y querida hematoxina de eosina, pero va a estar marcando tupido un montón de estructuras, ¿tá? Dentro de ellas los oligos. El Golgi las marca muy bien, ahí se pueden ver según el plano en el cual estemos haciendo foco con el microscopio. Es importante, el movimiento del foco nos va a dar información en este caso, porque vamos a poder ver, yo qué sé, por ejemplo, esa que se ve ahí, le podemos ver las ramificaciones iniciales que salen del soma, pero en este, que está en otro foco, podemos ver cómo esas ramificaciones, cómo esas prolongaciones iniciales se ramifican, ¿tá? Acá se ve también de vuelta eso, ¿tá? Según cómo uno haga el foco, va a poder ver esos detalles. Y bueno, y ahí de vuelta se ve un soma y se ve cómo el número de ramificaciones que salen del soma son pocas, se pueden contar a mano, digamos, pero las que salen después de ramificaciones de esos brazos originales son un montón. Ahí se ve cómo son los oligodendrocitos perineuronales, o sea, los que están rodeando directamente a la neurona. Hay una neurona y acá está el oligo, ¿tá? Y después están los que se llaman interfasciculares, que son los que están cumpliendo esa función de rodear, de formar las vainas de mielina, ¿tá? Acá se ve como hay distintos segmentos axonales y los brazos del oligo están envolviendo distintos segmentos de varias neuronas, ¿tá? Y acá se puede hablar de una parte que se llama el mesaxón externo y el interno, que son partes de donde podemos ver, porque todo esto es mielina compacta, después la vamos a ver en detalle en la otra clase, pero acá podemos ver el citoplasma libre, digamos, ¿no? Eh, Hay una parte que se llama la parte externa del mesoaxón y otra parte que es la interna, en lo que son la observación de fibras mielínicas. Y esto que se ve bien blanco acá es el axón, lleno de mitocondrias, ¿no? Bueno, y ahí es una imagen. ¿Qué imagen es esto? ¿Qué tipo de microscopía es esa? De barrido, ¿verdad? Sí, barrido. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la superficie, no nos podemos meter adentro, ¿está? Por el tipo de tecnología que involucra el barrido. Y ahí vemos un oligo, acá estos son todos axones, digamos, ¿no? Y ahí vemos cómo los oligos tiran sus bracitos y esos bracitos se ramifican para envolver a los axones, ¿está? Bueno, y después, dentro de lo que son las fibras nerviosas en el sistema nervioso central, tenemos lo que se llaman las amielínicas, que son axones desnudos, digamos, que no están envueltos por mielina, y después las mielínicas, que están envueltas por la vaina de mielina de los oligodendrocitos, que es la que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Bien, entonces, después tenemos otro tipo celular más, que son las células satélite, están en el sistema nervioso periférico, y son un tipo de célula de Schwann. em, o sea, es como una diferencia, un tipo distinto de célula de Schwann aplanada que se localiza envolviendo los somas de neuronas ganglionares en los ganglios vegetativos. Son estas celulitas chiquitas que se ven acá, ¿tá? Ahí, ahí. Sus características que tienen un núcleo pequeño con heterocromatina y están recubiertos por membrana basal que en el sistema nervioso central, esa no es una característica típica del sistema nervioso central, la membrana basal es típica del sistema nervioso periférico, también lo vamos a charlar en la otra clase, y dentro de la función que tiene un papel importante en el intercambio metabólico de las neuronas. Ahí se ven de vuelta por hematoxilina y eosina, son estas células chiquitas que están acá. Estas son neuronas ganglionares. Bueno, y si bien lo vamos a ver en la otra clase, para que quede más completo esto, las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico también puede haber amielínicas, pero no están desnudas igual, son esto que se ve acá, sino que si bien no se forma una vaina de mielina alrededor de ellas, compacta, como en el caso de las mielínicas, que es esto que se ve acá, hay grupos de axones revestidos por células de Schwann que los engloban con sus citoplasmas, o sea, no sintetizan la vaina de mielina, pero sí está la célula de Schwann rodeándolos. Y en las mielínicas, como ya mencioné antes, hay un solo axón revestido por segmentos sucesivos de mielina, cada uno envuelto por una única célula de Schwann.
¿tá? O sea que hay un segmento, una célula de Schwann envolviendo, un nodo de Rambier, otro segmento con otra célula de Schwann y así sucesivamente. ¿Tá? ¿Se entendió eso o fue un poco abstracto? ¿Está bien? Ok. Si no, me paro. Bueno, y acá es un corte transversal donde podemos ver. ¿Qué es esto? ¿Qué se imagina que es? ¿Cómo? ¿Al micrófono? Ponetelo más. ¿Cómo? Los axones cortados en forma Claro, es un transversal, corte ¿sabes? transversal, un nervio, ¿no? Está y ahí podemos ver, como dice la compañera, la parte blanca, que son los axones, envueltos por la mielina. ¿Tá? La mielina se ve de este color oscuro. ¿Tá? La clase que viene vamos a ver eso más en detalle. Bueno, y la célula de Schwann, que también la vamos a ver después también, se localiza en los nervios formando las vainas de mielina recubriendo las fibras nerviosas. Y tiene la función de formación y mantenimiento de las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico. O sea, la vaina mielina es fundamental para todo lo que es el transporte del impulso nervioso para que se dé en la velocidad adecuada, pero también tiene una función de mantenimiento y de sostén. ¿No? Acuérdense que en el sistema nervioso periférico los axones son larguísimos, ¿no? Pueden medir metros. ¿Tá? Entonces el rol de la baña de mielina ahí también es clave para, no solamente para darle también un contexto y un sostén. Lo que refiere a la célula de Schwann, tienen núcleos con heterocromatina, con masa de heterocromatina y poco citoplasma, ¿tá? Se ve acá. Presentan una membrana basal, se llama lámina externa, que envuelve a toda la célula, ¿tá? Y en el caso de lo que es el citoplasma de la célula de Schwann, están volviendo a un único axón formando la vaina de mielina, o también a diversos axones cuando estamos hablando de la vaina amielínica. ¿Se acuerdan que la vaina amielínica es que no hay envoltura de vaina de mielina per se, sino que es el citoplasma de la célula de Schwann rodeando varios axones amielínicos? ¿Tá? Y la membrana basal le da como un sostén y una estructura a todo este fenómeno. Acá estamos hablando de una única célula de Schwann en un axón mielínico, como que se ve acá, y acá estamos hablando de varios axones mielínicos y el citoplasma de la célula de Schwann rodeándolos, y eso está todo rodeado por la membrana basal. Bueno, y acá este, quería mencionarles algo que es relativamente reciente, tendrá una década más o menos, que es asociado a lo que es el espacio extracelular en el sistema nervioso central. Bueno, ustedes ya vieron que, por ejemplo, los tejidos conjuntivos bueno, cualquier resquicio de tejido que uno estudie, eh, siempre tiene que haber un espacio extracelular, ¿no? Un lugar donde puedan las células recaptar sus metabolitos o liberar sus metabolitos, etcétera. Pero ¿vieron cómo es el sistema nervioso central o el periférico, sobre todo el central? Miren acá estas microscopías electrónicas de transmisión, ¿no? Básicamente que ven células por todas partes, ¿no? Entonces, ¿dónde hay espacio extracelular? ¿Existe? ¿Qué piensan ustedes? Ah, el compañero acá dice que existir debe existir, pero tiene que ser reducido. Sí, es reducido, es cierto, pero es curioso que uno haga microscopía electrónica de transmisión y no llegue a verlo, digamos, ¿no? Algo, ¿está? Bueno, hay diferentes estudios que son relativamente recientes. Este es un artículo famoso en el tema. Básicamente lo que hicieron es, ustedes vieron que cada vez que ustedes fijan las células o lo que sea que hagan, eh, el tejido no queda exactamente igual a como era originalmente, ¿tá? Por el proceso de fijación mismo. Y en el caso de la microscopía electrónica sucede algo del estilo, ¿tá? Básicamente lo que hicieron los autores, y acá se ve en la comparativa de un cerebro por un método y por el otro, cuando ustedes hacen microscopía electrónica de transmisión, que es lo que se ve acá, ¿tá? Queda como reducido el tamaño, como que no queda exactamente en el tamaño original, todo globalmente, digamos, ¿no? Y cuando estos autores utilizaron métodos de criofijación, o sea, fijación por frío súper rápida, preservaban mejor las estructuras y vieron que el tamaño era diferente. Y acá
Esto que se ve acá, ¿tá? Este de la izquierda es la fijación por criofijación y esto es la química. Y lo azul sería el medio extracelular. Si se fijan acá es muy poquito, ¿tá? Acá está graficado incluso. Y, pero en la realidad, o en lo más parecido a la realidad, hay mucho más espacio extracelular del que originalmente se pensaba, ¿tá? Y acá el dato es que existe alrededor de 15 o 20% del volumen total del tejido nervioso que en verdad era tejido, era matriz extracelular. Lo que pasa es que por el otro método se estaba como perdiendo, digamos, ¿no? Y por eso dice que puede ser visualizado por otros métodos de fijación que evitan los artefactos producidos por los métodos convencionales de hacer microscopía electrónica de transmisión. Y bueno, y a partir de esas cosas fue que pudieron ver cómo es el medio, la existencia del medio extracelular y empezar a estudiarlo. Y parece que tiene un rol importante. ¿Tá? En lo que es una perspectiva histórica, acá habla de redes perineuronales porque dentro de lo que es el medio extracelular se puede clasificar de distintas formas y la que rodea las neuronas se llama perineuronal, con estas siglas que se llaman PNN. ¿Tá? Eh, en la época de Golgi ya, o sea, de antaño, se las había descrito y se las clasificó como un corsé de neuroqueratina, pero después incluso también Cajal las calificó como artefactos producidos por la condensación del líquido extracelular. Y bueno, y a partir de eso medio como que se dejó de lado, se pensó que lo que había visto Golgi inicialmente era un artefacto, después apareció la microscopía electrónica de transmisión, todas estas otras técnicas que no revelaban su existencia, entonces quedó por ahí. Y con el advenimiento de nuevas técnicas, por ejemplo la detección de glúcidos, ustedes saben que en el medio extracelular hay abundante contenido glucídico, se retomó el estudio, se empezó a ver, a retomar la posibilidad de la existencia sobre esto. Y actualmente se propone que se encuentran involucrados en un montón de mecanismos, ¿está? O sea que básicamente la aparición de nuevos métodos que no agregaban los artefactos de la microscopía electrónica de transmisión permitió retomar esta idea que ya había dicho Golgi del corsé de neuroqueratina, o sea, de la existencia de un medio extracelular que a nivel de lo que rodea a las neuronas se llaman redes perineuronales. Eh, Pueden estar en distintos lugares, esto ya la mencioné, pero también pueden estar a nivel de la membrana basal, de los nodos de la Rambier o como un componente difuso entre los diferentes tipos celulares. Dentro de la composición molecular de la matriz extracelular, acá hay un montón de elementos, ¿tá? Obviamente están todo lo que son moléculas y tipos celulares pequeños, pero una proporción importante son de proteoglicanos y ácido hialurónico o glicoproteínas, lo cual es esperable, porque bueno, es medio extracelular y esas cosas abundan. Este, y hoy en día se utilizan distintos marcadores, las matrices. Ah, bueno, también esta imagen es solamente para mostrar que nosotros nos vamos a centrar en las diapositivas siguientes en lo que es lo perineuronal, pero también hay matriz extracelular alrededor de los nodos de Rambier y hay marcadores que permiten visualizar la matriz extracelular en esos sitios. Ahora no nos vamos a detener en eso, pero sepan que es posible y existe. ¿Tá? Este, bueno, y acá, por ejemplo, eh, esto que se ve acá, ¿vieron? Esto es una inmunocitoquímica, ¿no? Una inmunistoquímica. Pero en realidad lo que usaron, utilizaron un marcador de matriz extracelular. Utilizaron una proteína, ¿tá? Que marca la matriz y entonces, básicamente, pueden seguir la silueta de la neurona, ¿tá? ¿Por qué? Porque en realidad la matriz extracelular está rodeando a la neurona. O sea, pareciera que utilizaron una tinción que ustedes me dirían, yo que se teñieron con tinción de Golgi o usar marcador neuronal, pero no, o sea, básicamente lo que está pasando es que está siguiendo la silueta de la neurona, ¿no? Este, y acá, por inmunofluorescencia, si se fijan, eh, se puede lograr un mayor grado de detalle y se puede ver que a nivel de lo que es una superficie neuronal, no es totalmente continua, tiene como espacios, ¿vieron? Negros donde no está la señal de la matriz extracelular. ¿Me siguen en la idea? Bueno, y entonces ahí se empezaron a preguntar qué podían ser esos espacios. Si no debería ser algo caprichoso, digamos, ¿no? Básicamente acá lo que se utilizaban son lectinas, ¿tá? Que es un proceso similar a la utilización de anticuerpos que reconocen azúcares de los glucosaminoglicanos de la matriz.
Entonces acá tiñeron lo que yo dije, el contorno, y acá tiñeron esta parte superficial de la neurona y le vieron esos como agujeritos, digamos, que se ven allí. ¿Ah? Bueno, y este, algo que es interesante es que cuando utilizan ese marcador y lo van a ver en la globalidad, ¿tá? Acá por ejemplo están marcando los distintos tipos neuronales, ¿tá? Pero si se fijan acá, esto debería estar, si marcara todas las neuronas, debería estar tapiado de matriz extracelular y sin embargo, de matriz extracelular perineuronal. Sin embargo, no todas las neuronas están marcadas. Por lo tanto, no todas las neuronas tienen redes perineuronales. Ese es otro dato que describieron a partir de estos estudios. Bueno, y acá están marcando de vuelta. La misma idea. Los rojos son los núcleos de los somas, ¿está? En una región del cerebro. Y lo verde es un marcador de la matriz extracelular. Este creo que es un marcador glucídico. Y entonces, si se fijan, ¿vieron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay algunas neuronas que sí tienen red perineuronal, pero no todas. ¿Está? Lo mismo acá. Eh, Acá se usaron un corte transversal, ¿está? de la médula, y se ve esto rojo es un marcador proteico y lo verde es un marcador glucídico, y se ve que colocalizan parcialmente, pero no completamente. Y acá se ve haciendo un zoom a un grupo, a una célula única, una neurona, se ve que hay una colocalización, por eso se ve amarillo acá, entre los componentes glucídicos y proteicos de la matriz extracelular, pero hay como espacios, ¿vieron? Hay lugares donde no está. Entonces, los investigadores fueron a ver qué podían ser esos espacios, ¿tá? O sea, hay una distribución discontinua del componente proteico y del glucídico. Y querían saber bueno, que investigaron qué podía llegar a ser eso. Acá, para darle aún más suspenso, acá por ejemplo se ve cómo esta es una célula que produce este receptor que es el B-glut, ¿tá? Que es producción de glutamato, y esto es un marcador proteico, y si se ve, hay una alternancia, o sea, no se ve súper claro porque la imagen no ayuda demasiado, pero si se ven acá, por ejemplo, acá hay mucho rojo y acá hay mucho amarillo, pero no siempre hay todo amarillo. Entonces eso quiere decir, o sea, a ver, vamos de vuelta. Esto es el marcador proteico, ¿no? De todas las proteínas de la matriz extracelular. Y esto es el marcador de los receptores de glutamato, ¿no? Y si se fijan, si colocalizaran totalmente, debería verse todo amarillo. Sin embargo, se ve como una alternancia. Hay amarillo, rojo, verde. Entonces, no siempre donde hay rojo hay verde. O sea, no siempre donde hay glut hay proteína de la matriz. Y al analizarlo más en detalle, vieron esto que se ve muy lindo, que en los lugares donde no había marcador, el verde, que es el marcador glucídico, ¿tá? En el lugar donde había un agujerito negro, estaban los agujeritos, la señal roja, la señal del glutamato. ¿Se entiende? O sea que al final lo que lograron describir es el B-glut está asociado, el BGAT, este marcador está asociado al glutamato de la sinapsis. Entonces, lo que pudieron lograr ver es que las sinapsis que suceden en las neuronas con redes perineuronales están delimitadas por ellas y estabilizan los circuitos neuronales. O sea, que en lo rojo, estos puntitos de acá, que caen en los agujeros negros, o sea, donde no hay red perineuronal, por tanto las sinapsis están envueltas por la red perineuronal en las neuronas que sí tienen redes perineuronales. Entonces la matriz extracelular le da como una estabilización al circuito neuronal. No sé si se entendió o fui un poco confuso. ¿Se perdieron? Básicamente lo que quise decir en toda esta explicación es que donde hay verde, es donde hay matriz extracelular, donde no está la matriz extracelular, o sea, los agujeritos negros de lo verde, ahí justo caen los marcadores sinápticos. Entonces, por ende, uno tiene que razonar que el marcador verde, o sea, la matriz extracelular, está rodeando la sinapsis. Y eso fue lo que lograron describir no hace muchos años, que en las neuronas que tienen redes perineuronales, que no son todas, eso ya se los mostré acá,
no son todas, la matriz extracelular está estabilizando esas sinapsis, ¿no? Que son en las sinapsis que son asociadas al receptor de B-GAT, ¿no? No, o sea, no en todas, ¿no? Bueno, y al final, entonces, al agregar este nuevo elemento, se habla de que la sinapsis, o al menos algunos tipos de sinapsis, pueden ser tetrapartitas. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos presináptico y el postsináptico, el glial, ya habíamos hablado de los astrocitos allí, y ahora se le agregó este cuarto elemento, que es el de la matriz extracelular. ¿Está? Bueno, y se vio que eso es muy importante en diferentes patologías y en otros eventos, donde básicamente la modificación de los patrones de la matriz extracelular pueden ser importantes para regular la neuroplasticidad. De hecho, se vio que durante el desarrollo embrionario, ¿tá? Esas redes perineuronales no están totalmente definidas y entonces, una vez que están definidas, por ejemplo, yo que ya soy un viejo, ¿tá? Ya están mucho más definidas y entonces mi capacidad de neuroplasticidad es mucho menor. Si estamos hablando de un individuo joven o durante el desarrollo, que todavía tienen mucha plasticidad, esas redes perineuronales no están totalmente definidas. Entonces se habla de que si existen mecanismos que nos permitan modular la matriz extracelular, en vez de ir a modular la neurona que ya está armada, o modular el circuito, cosa que ya no se va a poder, pueden ser eh, recovecos importantes para hacer investigación y ver cómo revertir un evento que sea negativo o alguna cosa asociada a la plasticidad neuronal. ¿Ah? Entonces eso tiene muchas implicancias hoy en día y lo que es la investigación básica y la investigación aplicada. Podría ser lugares donde podrían estar asociadas al mantenimiento de la homeostasis del tejido nervioso, regular la estructura neuronal, la plasticidad, la memoria del aprendizaje, bueno, y otros fenómenos asociados a lo que es la sinapsis neuronal, no yendo directamente a intentar modificar la sinapsis, sino la matriz extracelular que la rodea en aquellas neuronas que tienen redes perineuronales. Bueno, y básicamente eso era lo que les quería presentar. Eh, si algo no fui claro, me pueden decir, o si tienen alguna pregunta, también, obviamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien. Acá, las personas que están acá físicamente, ¿alguien no entendió algo? Capaz que en lo de la matriz extracelular fui un poco entreverado, ¿o no? Ok. Acá el compañero dice que no le entendió mucho lo de las redes perineuronales. O sea, las redes perineuronales es cómo se distribuye la matriz extracelular en algunos tipos neuronales, ¿tá? Que son los que tienen expresión de Begley, ¿tá? Que después ustedes van a poder ver eso, o capaz que ya lo vieron, cuáles son las neuronas que expresan Begley y cuáles no. Bueno, lo van a llegar a ver más adelante, ¿tá? Entonces, esos tipos de neuronas tienen matriz extracelular que rodea a la neurona, ¿tá? Eso se le llama red perineuronal. Y lo que más recientemente se vio, esto es investigación relativamente reciente, es que este marcador verde, ¿viste? Lo verde que está acá, es matriz extracelular, ¿tá? Estamos marcando el componente glucídico de esa matriz. Y esto es como una tela de araña, digamos, con agujeritos, ¿no? Y lo que vieron es que donde están los agujeritos, o sea, donde no está la señal per se de la matriz, pero sí está muy cerquita de la matriz, ahí justo caen los marcadores de sinapsis, de las sinapsis que están asociadas a B-GLUT, ¿no? Entonces, esos tipos de neuronas que tienen esa matriz perineuronal, ¿tá? Están directamente implicados en la sinapsis. ¿Me explico? Entonces, básicamente lo que hacen es estabilizar el circuito neuronal. O sea, como es matriz, van a estar secretando cosas o regulando, aportando metabolitos, etcétera, que están muy asociados a lo que son los procesos de plasticidad. ¿Por qué? Porque los procesos de plasticidad están asociados a la activación o no activación de la sinapsis, ¿no? Esa es la idea. Vos habías levantado la mano. Las redes perineuronales son un tipo de matriz extracelular. Sí, o sea, si yo te digo matriz extracelular del tejido nervioso, por ejemplo, estoy hablando de un concepto más global, que pueden ser en los nodos de Ranvier, puede ser la red perineuronal,
puede ser alrededor de la membrana basal u otras, ¿tá? O otras difusas entre las células. En específico, la perineuronal son las que rodean a algunos tipos neuronales que son los que expresan este receptor que nombré acá, que van a tener un tipo de sinapsis específica, ¿no? ¿Entendió? Por eso no están todas las neuronas, ¿no? Sí. Los elementos que participan en la sinapsis tetrapartita. Bueno, en esa sinapsis, básicamente, están los que ya venimos mencionando, más la matriz extracelular. O sea, tenemos la, la parte presináptica y la posináptica, que son las que están de antaño, desde siempre. El componente glial, que serían los astrocitos que están envolviendo la sinapsis, que eso ya lo habíamos mencionado hoy más temprano, y la matriz extracelular. En este caso serían las redes perineuronales, las que vimos nosotros. ¿Sí? No sé si alguien escribió algo en el Zoom, Ernesto, o no. No, Ok. ninguna pregunta. ¿Alguien dijo algo ahí? No, no, nada. Sí. Bueno, cualquier cosa pueden escribir después, pero si tienen una duda ahora, tiempo hay, ¿no? Si no, bueno, lo vamos dejando por acá.